Bueno, yo te quería preguntar sobre la cuestión que te pregunté de los papas y de la infalibilidad del papa. No leí la pregunta, hágamela. No, ya, por ejemplo, de los papas que te pregunté, de los papados, de los 264 papas y los 266 papados que existen. Bien. ¿Qué es lo que quieres saber? Que por qué está eso que no concuerda de que porque hay 264 papas y 266 papados. O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? No le entiendo la pregunta. Si me la puedes Escucha la formular. pregunta para que me entiendas. Sí, por favor. En la historia Ante todo, hay ante todo. 264 Sí. papas, ¿verdad? Ante todo, ¿Sí? un segundito. Sí, sí, sí. Ante todo, tranquilícese, no esté nervioso. Despreocúpese que acá lo vamos a tratar con amor y con caridad. No se oye bien. Ajá, ahora sí. Que se ¿Me entiende la despreocupe. pregunta? Escuche. Yo sé que usted está en una transmisión en vivo. Sé que por ahí está nervioso. Quédese tranquilo que acá lo vamos a tratar con amor y caridad. Usted entró con el Biblia escéptica. Usted es un Ah, escéptico. porque sí, Bueno, sí, sí. Ese es el de bueno, aquí del stream, pues. Esa es la cuenta que tengo en el stream. bien. Usted es un escéptico de la Biblia. O sea que no se Sí. congrega, no va a ninguna denominación ni nada, ¿no? A la Iglesia Católica antes sí, pues Ah, sí, bueno. sí, pero me refiero no al ateísmo, pues no en ese aspecto del ateísmo que mucha gente cree que los ateos, entonces no hablan mucho con los ateos, pues. Bien. ¿Me explico? ¿Y cuál era la pregunta formulada? Que de antemano le digo Ajá. Te voy a que yo formular la pregunta. sí, Existe en la historia, escúchame, bien. existe en la historia Antes, 264 papas, ¿verdad? escúcheme un segundito. Antes de Ajá. responderle la pregunta, le quiero decir algo. Yo no soy eh, para que usted lo tenga en cuenta, antes de formularme la pregunta, ya me reconoció que usted me dice que existe tantos papas. Bueno, pero antes de que me conteste la pregunta, sepa de que yo no soy como Homero Simpson, que fue un día al ojo que todo lo ve a preguntarle algo y se lo respondió, porque yo soy una persona totalmente falible. Entonces quizás no le tenga la respuesta ahora, pero usted me puede hacer la pregunta y tranquilamente, si no se la puedo responder, buscaré alguna manera a ver si le puedo encontrar una respuesta. ¿Le parece? Pero, fíjate, te puedo decir algo. Esos mismos, cuando te explico por qué. Porque, por ejemplo, te voy a decir por qué. Yo sé que no la tienes y te entiendo, ¿no? No, Lo interesante es, sí, quizás no, no. ok, bueno, escúchame, lo interesante de esto es que los católicos como tal, como somos, por lo menos en tu caso, que sabes de la doctrina de la Iglesia Católica, te sabes, o sea, has hecho debates hasta con los testigos de Jehová, con todos, y conoces la Escritura, conoces todo, que yo también la conozco. Pero Usted es un también tenemos escéptico que, de la Biblia, ¿no? exacto, pero escucha, Ah, bien. yo conozco las doctrinas de la iglesia, conozco todo eso, ¿cierto? Todos los conozco, los dogmas y todos los conozco. ¿Sí? Pero el problema es que la historia tiene que ir con la Biblia, es decir, la historia tiene que ir enlazada con la Biblia. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si tenemos que estar claros de la fe, también tenemos que estar claros de la historia. ¿Por qué? Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Sí, es un refrán que hizo, si no me equivoco, es un refrán argentino, creo que fue de Borges, si no me equivoco. Pero bueno, lo Sí, escucho. exacto. Entonces, tenemos que saber la historia de la Iglesia Católica. Tenemos que saber los inicios, que los conoces, con San Ignacio de Antioquía, con Policarpo, todo eso de los primeros cristianos. Pero tenemos que saber después, digamos, de la Edad Media, tenemos que saber lo de las cruzadas, tenemos que entender lo de la Inquisición, tenemos que entender lo del cisma de Occidente, que tú debes saber lo del cisma de Occidente, debes entender el cisma de Martín Lutero, que muchos distorsionan ese cisma de Martín Lutero con que Lutero se separó porque se quería casar, porque quería, me explico, pero no dicen realmente por qué ese cisma ocurrió y qué papa estuvo en ese tiempo, que era el Papa León X. Entonces, ese papa,
como en la historia, ¿verdad? Que se llamaba Giovanni de Lorenzo de Medici. Ese papa fue un personaje un poco, digamos, distorsionado y que, digamos, con la iglesia, digamos, saqueó las arcas del Vaticano, hizo la venta de indulgencias, que eso no lo dicen. Entonces, eso, digamos, provocó el cisma de Martín Lutero. Por eso es que se separan. Y entonces digamos, esos cismas que ocurren es más que todo por la división. Inclusive ese cisma de Occidente, que hubo antipapas, que hubieron 3, creo que eran 3 que hubieron. Y entonces, digamos que eso hay que entenderlo y hay que, digamos, mostrárselo para que las personas cuando hagan preguntas o sepan, digamos, de algo distorsionado, no vayan a decir, no, pero es que estás destruyendo la fe o se está destruyendo la fe porque entonces voy a dejar de ser católico por esto o porque la historia dice esto, entonces no lo entiendo. Entonces es importante, por eso que te decía a ti y al amigo Santiago que está ahí, que lo estoy viendo, de saber de esa historia, porque por ejemplo a los testigos de Jehová se le dice, bueno, la historia del Mateo 28:20, que yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces hay una línea, ¿verdad? Que si lo dijiste una vez en un video, que de esa línea de los apóstoles hasta ahorita, hasta el Papa Francisco. Pero el problema es que hay que ver esa línea completa. Incluso hubo un tiempo que no hubo papado, que estuvo eso interrumpido, por eso te digo. Entonces, hay cosas que Bien, no entendí igual cuál fue la pregunta, pero a ver si puedo entenderte. Ajá. Bueno, vos me decís que hubo un tiempo en que no hubo papado. Ajá. Vos me decís que hubo un tiempo en que no hubo papado. Bueno, cuando murió Juan Pablo II, perdón, Benedicto XVI, Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI no hubo un papa porque murió hasta que se lo eligió, me refiero. Cierto. En el momento del conclave no había un papa, por eso se dice habemus papa. En toda la historia hubo un momento, un lapso corto hasta que si bien estaba ya el sumo pontífice, no fue declarado papa. Pero mirá, volvemos a entrar en el mismo círculo. Si vos te escuchás al principio del video, vos dijiste que distorsionan la historia. Vos dijiste eso. Sí. Dijiste distorsionan la historia. Dijiste la gente tiene que saber la verdad de la historia. Dijiste la Inquisición. Empezaste a hablar de diferentes puntos de vista. El tema es el siguiente. ¿La gente tiene que saber de la historia o la gente tiene que saber de tu percepción autodidacta de la historia? ¿Vos querés ser escuchado o vos querés directamente decir que vos, la gente tiene que escuchar tu versión de la historia? Ahí voy, te voy a responder. Existe algo que se llama la dialéctica, ¿no? La dialéctica es lo que tú aplicas también. La dialéctica es el debate de puntos antagónicos. Vamos a decirte, tú tienes un punto de vista y yo tengo otro. Pero de esos dos puntos de vista debe haber una síntesis, que es donde hay una fluidez, vamos a decirlo así. Porque si hay lo que tú acabas de decir, si hay un punto de vista hegemónico, se estanca el debate y no se llega a ningún acuerdo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Lo que yo te estoy tratando de explicar a ti, amigo Jesús, es que si nosotros, como estamos entendiendo la historia, como estamos hablando sobre la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, pues entonces hablamos de la sucesión apostólica, que es muy importante. Entonces tenemos que saber de la sucesión apostólica de Pedro hasta nuestros días. No sé si me estás entendiendo lo que yo quiero decir. Entonces, eso se debe cumplir porque debe haber una línea, como dijo un amigo católico, debe existir, como decía Mateo 28:20, debe existir una línea de los apóstoles hasta hoy. Sí. Entonces, yo estoy viendo en la historia que se ha interrumpido esa línea. No sé si me entiende lo que yo te quiero decir. En la historia se ha interrumpido esa línea, inclusive con el cisma de Occidente. Vos, no sé si me entiende.
A ver. Vos dijiste que se interrumpió esa línea, porque vos estás viendo en la historia, ¿ok? Vos estás viendo en la historia, vos estás viendo en tu percepción de la historia que se interrumpió esa línea. Porque, a ver, si es cuestión de estudiar historia, vamos a suponer que yo te traigo un historiador y él te dice, no, esa historia, no hubo una interrupción en esa historia. Sí. Yo simplemente le tendría que creer a ese historiador porque la estudió a la historia. No. Ah, bien, entonces que vos me digas que hubo una línea interrumpida a través de la historia es una mala premisa. Lo que vos me tendrías que haber dicho es, según lo que yo leí de la historia, o mi percepción de la historia, no sé si tendrás como mucho 40 años, 45 años, 38. Yo creo que hubo algo interrumpido en la historia. Y ese sería otro punto de vista. Pero ahí da ponerte como esto pasó en la historia porque lo digo yo, me parece un poco presuntuoso. Pero es que eso es lo que yo he sacado, pero lo que yo he sacado ha sido de la propia iglesia. Todo lo que yo he investigado ha sido de la propia iglesia católica. Amigo, entonces no puede ser, o sea, tú me dices que puede ser mi percepción, pero lo que yo he leído ha sido de ahí, de los mismos libros de la iglesia. Bien, ahí voy con ese argumento. Con este argumento que me diste al final, ahí vemos. Vos me decís que vos lo leíste de la iglesia. Bien, pero vos leíste de la iglesia, todo lo de la iglesia, me refiero, son 2000 años de historias, pero aparte vos decís, lo saqué de la iglesia. Bien, lo sacaste de una... lo sacaste de la iglesia, decís, pero no me vas a decir, entendí esto que saqué bajo mi entendimiento de la iglesia. O sea, vos lo entendiste así. Vos ya se lo adjudicás con lo sacaste de la iglesia. Te voy a dar un ejemplo muy simple, mirá. Un ejemplo muy simple. Cristian Iturralde, por ejemplo, que es un excelente historiador, que escribió La Inquisición, el tribunal más justo de la historia. Sacó información de la iglesia. Pero también hay otros historiadores que creen que el tribunal de la Inquisición no fue justo y también dice de haber sacado información de la iglesia. El hecho de que vos saques información de la iglesia no implica que vos le esté dando un énfasis correcto a esa información. ¿Me explico? Hay que ser objetivo. Sí. Es tu interpretación de la historia. Eso te lo puedo... Es tu interpretación de la historia. Eso te lo puedo aceptar que es tu interpretación de la historia. Pero de ahí a abrazar toda una historia de repente y decir, la gente tiene que saber la verdad, automáticamente, no te ofendas, hermano, pero creo que es muy presuntuoso decir la gente, que te presentes y diga la gente tiene que saber la verdad, ¿no? Bueno, pero fíjate, disculpa que te interrumpa, tú me acabas de decir eso, es muy importante, esos tribunales y eso, ¿no? Por lo menos mencionas, hay muchas historias de Juana de Arco y hay muchas historias de Giordano Bruno. Y fíjate, hay historias, por eso te digo, lo que pasaron por ahí, más que todo en esos tribunales, Juana de Arco, Giordano Bruno, Galileo, que fíjate que yo me puse a ver en una bula papal del Papa Juan Pablo II, de que había aceptado la idea heliocentrista de Galileo. Fíjate. ¿Podés mostrarme esa bula palpable, fidedigna? Sí, te la puedo mostrar y te la puedo mandar. Pasa que la voy a buscar. Palpable, fidedigna. Bueno, está bien, porque si es por internet, ¿viste? Sí, internet. no, pero sí fue Juan Pablo II que había aceptado la idea heliocentrista de Galileo. Después que lo habían enjuiciado y lo habían encarcelado por estar en contra de esa idea. Bien, hay otra parte de la historia y hay otras voces de la historia, pero vos me decís que hay una bula papal que dice, vos me dijiste que dice, bueno, sería mejor que me digas, hay una bula papal que yo leí que me pareció que tal y tal cosa. Puede ser. Bueno, no se lo acepto, pero ¿qué pasa? Es que las bulas papales, tú debes saber que, bueno, ahí tengo varias que son un poco trascendentales, inclusive hay una bula que influye mucho en el origen de la historia de América, por decirte. Te puedo mostrar la historia. Para vos influye mucho en el origen. Pero yo la tengo aquí, la bula papal de Nicolás V. Bien, pero no sé si tú la sabes. Entendeme a lo que voy. A ver, entendeme a lo que voy. Cuando vos decís,
influye mucho esta bula, Sí. o hablas con esa autoridad de decir qué es lo que dice tal bula. Bueno, Ahí yo la leo. Y yo esa mira, bula la entiendo te la diferente puedo a ti. leer. Te la puedo leer. Sí, pero a ver, si me la vas a leer, dame el documento para que yo lo lea completo. Ya. Una bula papal, ni más ni menos, ¿no? Ya, te lo estoy buscando, mi amigo Jesús, ya va. Déjame buscártela, que la tenía por aquí. Aquí está, mira. La bula Romanus Pontifex, se llama Romanus Pontifex. Al rey Alfonso, sí. Mira, escúchame, se llama Romanus Pontifex, escúchame, de Nicolás V. Una bula al rey Alfonso, ¿no? Si no me equivoco. No, dice, te concedemos por la autoridad apostólica y a tenor de los presentes la plena y libre facultad que poseerás a perpetuidad y según tus usos por lo de tus sucesores, de invadir, conquistar, apoderarte, subyugar y reducir a esclavitud perpetua a los surracenos, paganos y a otros infieles y a los enemigos de Cristo cualquiera que sean. Esta bula de Nicolás V, del Papa Nicolás V, promovió la esclavitud, incluso la esclavitud de los negros de África. Inclusive le dieron permiso a los reyes de Portugal para esclavizar y traer esclavos. Entonces, al igual que Alejandro VI cuando hizo lo de Cristóbal Colón también. Entonces se promovió la esclavitud en base a estas bulas. ¿Me explico? Y la bula de Sixto IV ni se diga con la Inquisición española. O sea, bien. Entonces son varias cosas que están escritas. ¿Me explico? Bien. Vos sabés que la bula papal fue, esta bula que vos me estás hablando, Romanus Pontifex, fue al rey de Portugal, ¿no? Yo sé que vos cuando lees por ahí, que la quiero leer, no de Wikipedia, no sé dónde sacaste el documento, me gustaría tenerlo palpable, así como nosotros cuando, por ejemplo, nos basamos en, por ejemplo, en San Ignacio de Antioquía, tenemos el libro, no el original, pero sí tenemos, por ejemplo, los escritos, el libro físico, leemos. Sí. Vos leíste esta bula y según vos crees que la iglesia avaló lo que es la esclavitud. La esclavitud. Seguramente verás esclavitud como algo terriblemente, porque vos no sé si sabías que esclavitud en un tiempo era servidumbre o era siervo. San Pablo también. En el principio, en los primeros siglos, esclavo era siervo, no era de flagelarlo y maltratarlo y golpearlo. Bueno, eso lo hizo la iglesia, ¿sabes por qué? Porque a los negros que no eran católicos, para que no sean esclavos, que no eran católicos, para que se convirtieran, ¿verdad? Para que se convirtieran al catolicismo, al cristianismo, ya no iban a ser esclavos y podían trabajar. Y no se podían casar con mujeres cristianas hasta tanto no se convertían. Y eran esclavos. Bueno, según tu percepción de la historia, pero por ejemplo yo tengo otra percepción. Mirá, vos sabés que cuando, por ejemplo, los musulmanes conquistaron España, vos si no fuera por la iglesia, hoy no serías biblioséptico, serías musulmán y estarías esclavizando mujeres. ¿Sabías eso? Sí, calculo que sí. Sí. Bueno, al igual que en las cruzadas cuando Constantinopla igual, cuando cayó Constantinopla igual. Listo, no hay nada más que decir. O sea, te das cuenta que la iglesia no favorece la esclavitud. Porque justamente la iglesia es lo que logró que vos no esclavices personas hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando los musulmanes de España invadieron España, cuando los musulmanes invadieron España, vos sabés que nosotros éramos una colonia española antes de lo que es la independencia. ¿Los musulmanes venían hacia este lado? No, lo que hizo la iglesia fue lo siguiente. Conquistó nuevamente España. Y sí, con las cruzadas. Conquistó España. Justamente para que vos hoy, o yo como argentino, esté leyendo la Biblia y no el Corán. Me refiero. Mirá cómo está hoy Oriente por los musulmanes. Entonces, gracias a la Iglesia Católica, nosotros hoy no obligamos a las mujeres a usar el hijab, creo que se llama, ¿no? ¿Sí? No hacemos la ley del taglión, no le cortamos el brazo al que roba. ¿Me explico? Gracias a la Iglesia Católica. Pero eso está en la Biblia, ¿viste? Pero eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento.
Bien, eso, pero era en otro contexto y otra época. Exacto, pero era otra época que lo toman de ahí. Entonces te das cuenta que las sociedades fueron avanzando. Exacto. Pero me refiero, te das cuenta que la iglesia lo que ha logrado con las cruzadas que recién te parecieron terribles, porque me lo usaste como argumento, gracias a la iglesia logró, gracias a las cruzadas, que vos no esclavices mujeres. Pero Que escúchame, vos pero escúchame algo, Jesús, disculpa que te interrumpa. Elección de leer la Biblia o el Corán. Y hoy lo que lográs es, sí, termino. Hoy lo que logró la iglesia es que vos no seas musulmán y puedas leer lo que quieras. Eso logró la iglesia. Mira lo que acabas de decir, mira. Fíjate, ¿qué le pasó a William Tyndale, que era protestante? ¿Qué le pasó a John Wycliffe? ¿Qué le pasaron a esos protestantes por hacer la cuestión de la Biblia, de traducirla y todo eso? Y le quemaron, pero escucha, porque tú dices que ahora podemos leer libremente la Biblia, pero la Biblia no se lee libremente por la iglesia, porque la iglesia prohibía eso. Prohibía falso. que ahí está, sí, eso es falso. Nadie prohibía, eso es falso. Claro. No, claro, ahí está. Eso es un argumento. ¿Por qué mataron a William Tyndale? Eso es falso también. ¿Sabe quién utiliza esos argumentos? ¿Sabe quién los utilizan? Los testigos de Jehová, que hoy los testigos de Jehová... Yo los conozco. Yo los conozco porque tengo familia ahí. Bien, déjame contarte. Mirá cómo todo enlaza y cómo solo estás entregando el diálogo. Vos estás totalmente en contra de la esclavitud, estás totalmente en contra y está perfecto. Estás totalmente en contra de la opresión a la mujer, me imagino, ¿no? Bueno, justamente los mismos argumentos que está utilizando vos, lo está utilizando una religión que justamente lo que hace es destruir familias, por ejemplo, y, entre comillas, esclaviza a los testigos de Jehová 12 horas en la calle, 6 horas en la calle, 4 horas en la calle, evangelizando y diciéndoles que Dios los va a destruir si no van a evangelizar. Pero más allá de eso. Eso es verdad. Pero más allá de eso, la Iglesia Católica, decime un solo católico que le haya dicho al Papa o a un sacerdote, ¿puedo leer la Biblia? En la historia, ¿puedo leer la Biblia? Y que el Papa le diga, no, no vas a leerla. Uno solo, que la iglesia le haya prohibido leer la Biblia. Leerla. Porque no sé si vos sabías que en las iglesias católicas, en la Edad Media, estaban las versiones de la Biblia de la Vulgata Latina. Y estaba encadenada. ¿Pero sabés por qué estaba encadenada? Justamente estaba encadenada porque con la Biblia ocurre el desastre que ocurre hoy. Y como lo dije hace rato, con la Biblia hay tantas interpretaciones y hay tantas ramas evangélicas que aún con la Biblia, con la libre interpretación, hoy hay pastores que tienen 10 esposas, o hay pastores que se ha matado mucha gente por la interpretación de la Biblia. Hay padres que han matado a sus hijos porque decían que la Biblia les enseñaba que su hijo tenía una posesión. Hay una secta muy conocida, creo que fue en Venezuela, si no me equivoco, que se suicidaron todos por la libre interpretación de la Biblia. Entonces la iglesia no es que prohibía la interpretación de la Biblia, la iglesia lo que hacía era que no pase lo que pasó hoy. Evitó por tanto tiempo lo que hoy pasó. No digas que la prohibió. ¿Me explico? Porque si la hubiera prohibido... pero sí pues... No, te digo porque, o sea, no tomo ese texto de William Tyndale de ellos, porque ellos tienen la historia distorsionada de William Tyndale. No sé si me entiendes. La página JW aparecen historias distorsionadas de él, y estoy claro en eso, pues, para que me entiendas. Pero resulta que William Tyndale, que pudo haber sido protestante, pudo haber tenido las ideas que tuvo, ¿verdad? Él fue quemado en la hoguera. No sé si me entiendes. Escúchame, te voy a leer esto para que tú veas. Por favor. Te voy a leer. Ya que la tenía por aquí. Mira, escucha esto. La melodía predilecta del inquisidor es el aullido del dolor, y su lugar de diversión es la hoguera en que arde el hereje. Este asesino autorizado por la ley conserva la sanguinaria naturaleza del hombre primitivo. Esto fue por la Inquisición española. ¿Sí? Uh-huh. Recuerda que había, inclusive, el Papa creo que fue
el Papa, si no fue Inocencio VIII. Inocencio III. No, Inocencio III inició las cruzadas en Constantinopla, pero Inocencio VIII fue el que siguió la Inquisición de Sisto IV, porque Inocencio III era el que hizo la cuestión de las cruzadas en Constantinopla, que fue lo que tú explicaste, de los musulmanes. Bueno, por favor, dame fuentes ahora, si es posible, dame fuentes de las citas. Déjame decirte algo nada más. Ok. Te recomiendo, si vamos a hablar hablemos con propiedad, déjame detener. Bueno, las versiones de la historia vos podés tener 1000 versiones y yo también puedo tener 1000 versiones de historia. ¿Sí? Mirá, para que sepas, yo te puedo citar la historia. Pero yo te voy a citar la historia desde la óptica de otro hombre. O sea que la historia tenés que reconocerme que puede ser distorsionada. Lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, vos sabés que, te voy a dar un ejemplo muy simple. Vos sabés que, por ejemplo, antes era iglesia y Estado. ¿Sabías eso? Aquí disculpa, te la encontré. Aquí está la cita que te voy a dar. Te voy a dar esta. La bula papal ad extirpanda. La bula papal ad extirpanda de Inocencio IV. Después pásamela y la voy a leer completa. ¿Sí? No, pero te la puedo leer para que tengas una idea. Si la puedes Déjame terminar comparar. mi argumento con el tema de Tyndale. Okay. ¿Sí? Déjame terminar mi argumento con el tema de Tyndale. Vos sabés, te voy a dar un ejemplo muy simple. Vos decís que la iglesia mató a Tyndale, lo mandó a la hoguera. Bueno, porque hasta ahora no me hablaste de la Inquisición protestante. Hasta ahora. ¿La Inquisición protestante? Que ha muerto más gente en la Inquisición protestante. Pero, sí te puedo hablar. Bueno, pero no me has hablado. O sea, te puedo decir, te puedo decir lo que hizo Calvino. Te puedo decir lo que hizo Calvino. Ahora me lo decís, pero arrancaste con la iglesia. Bien. Pero vos sabés que antes era iglesia y Estado, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple. En el Concilio de Nicea, vos sabés que fue convocado ¿por quién? Por Constantino, el Concilio de Nicea. Sí. Porque vos sabés que por una interpretación libre de la escritura de Arrio, eso podía desembocar en una guerra civil y podía haber miles de muertes. Sí. Entonces, antes se consideraba, si el rey era católico, ir en contra de lo que... ser protestante era ir en contra del rey. O sea, antes no se podía decir yo soy protestante porque estabas protestando directamente contra el reinado. Y en aquel tiempo, por ejemplo, estoy hablando de Nicea, y vamos más adelante después, no se podía, nadie podía decir, bueno, yo hago lo que se me antoja con la escritura, porque eso podía desembocar una guerra civil, porque la gente subsistía por iglesia y Estado. Me refiero, no se separaban. ¿Me explico? Sí. Y eso podía desembocar. Y lo mismo con William Tyndale. Sin ir más lejos, después de la reforma de Lutero, vos sabés que a causa de la reforma de Lutero ha habido tantas guerras y tantos problemas con los protestantes. Ha habido hasta una inquisición protestante. Entonces, claro, ¿cómo decís que la iglesia mató a Tyndale? ¿Sí? Bueno, antes había un tribunal. Y esta era la Inquisición. La Inquisición no era que agarraba a alguien y le decía, che, vamos a matarlo y se acabó porque se nos antoja. Por ejemplo, en las quemas de las brujas, o algunos llaman la quema de Torquemada, la iglesia necesitaba, sí o sí se necesitaba, lo que era una inquisición. Y justamente la palabra inquisición es inquirir, es preguntar, es indagar. Indagar, eso es lo que significa. Hoy, bien, y si yo en aquel tiempo, te voy a dar un ejemplo muy simple, si yo en aquel tiempo te acusaba vos de hereje, si yo te acusaba de hereje, ¿sabés a dónde ibas a ir para vos? A la Inquisición, te iban a indagar. ¿Por qué? Porque era un delito, era una época, era un momento de la época, y no se la puede juzgar a la época. ¿Me explico? Porque eran las épocas. Sí, te entiendo. Y te iban a inquirir a ver si realmente eras un hereje, si realmente se estaba en contra del Papa, si realmente... ¿Me explico? Entonces, querer trasladar un momento de la época a hoy, o sea, me parece como medio desacertado.
Igual compartime esa bula porque la voy a leer y los documentos que tenga, no solamente lo voy a leer yo, si lo podés poner en el chat y en el próximo video te invito también y vemos si realmente la interpretación que le está dando concuerdan con nuestra interpretación. Te explico algo, te explico algo, Jesús. Mira, hablaste de Torquemada, sí, ¿verdad? En la época de Torquemada, el que estaba era el Papa Sixto IV, si no me equivoco. El Papa Sixto IV está inclusive con esos que muchas personas de la historia critican y están en contra de ese libro que era el Maleus Maleficarum, ¿verdad? Que era el que usaban para las cacerías de brujas. Ese era un libro que aplicaba la Inquisición para las brujas, lo que tú mencionaste de las brujas, ¿cierto? Ahora, ese mismo libro lo aplicó Calvino para la Inquisición protestante. No leí eso, pero si me das la fuente, bueno, escucha, ese libro lo aplicó también Calvino para perseguir en Alemania y perseguir a los herejes, porque ellos tenían la misma técnica de lo que aplicaban Torquemada y los inquisidores de la Iglesia Católica. Ellos tenían esa idea. Por eso que te estoy explicando por qué ellos se desviaron de lo que tú dices de la persecución y eso. Ahora, fíjate tú mencionas que la Inquisición era indagar, que era exactamente, ese es el término. Pero el problema es que, por ejemplo, que había muchos papas que distorsionaron eso y enjuiciaron hasta inclusive opositores a ellos. Enjuiciaron a gente que no estaban a favor de ellos, incluso creo que el Papa Sergio III, para poder salirse de su predecesor, aplicó eso también. Sí. O sea, escucha, vamos a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Ahora, el argumento no lo entiendo, pero te escucho. Bueno, tú me estás diciendo que la Inquisición era indagar, te estoy explicando el argumento, pero el problema es que en ese tiempo se aplicaba eso, pero también ya a tú a ser acusado ya ibas a ser eliminado, ya tú tenías ya listo irte a la hoguera, tú no tenías chance de declarar de una vez, ibas allá. Inclusive eso le hicieron, hay un concilio que se llama el Sínodo del Terror, no sé si tú lo has escuchado, el Sínodo del Terror que le hicieron a Formoso, que se lo hizo el Papa Esteban VI, no sé si tú lo has escuchado, que eso fue una inquisición que le hicieron al Papa estando muerto. Muerto, el cadáver supuestamente. Sacan el cadáver, lo exhuman el cadáver y le hacen un juicio y él no se pudo defender. Lo mismo hicieron con Juana de Arco. Ella la acusaron de muchos cargos y ella no pudo defenderse. Entonces, el Papa Formoso, estando muerto, lo declararon culpable, decían que él era obispo de una iglesia, que él había fallado a una cosa que no era cierto, porque eso era lo que le estaban haciendo a Formoso, era que Esteban VI era de una familia Spoleto y Formoso había coronado al rey Arnulfo, que eran enemigos, Spoleto y Arnulfo eran enemigos. Ahora, ¿qué le hicieron a Formoso? Lo sacaron de la tumba, le pusieron el traje de papa, lo enjuiciaron como una inquisición, después que lo declaran culpable, le cortan los 3 dedos de la mano derecha para no bendecir y sus restos fueron arrojados al río Tíber. Bien, ¿me podrías dar la fuente? Porque calculo, yo he leído de Wikipedia, te digo, pero si vos tenés una fuente fidedigna, porque sabemos que Wikipedia no es una fuente fidedigna, compartímela. Y después de eso, bueno, te la voy a compartir. Y después de eso, ¿me la das? Sí, te la voy a buscar. Te la voy a mandar los links, te la voy a buscar. Bueno, ahora te quiero decir algo. Ya te dejé hablar, déjame terminar. Ok. Bueno, vos, para vos murió mucha gente en la Inquisición, ¿no? Sí, claro. Bueno, vos decís que la gente no tenía oportunidad, directamente la iglesia los mataba. Bueno, sí. Primero, la iglesia no mataba a la Inquisición, mataba al imperio. Segundo. ¿Y quién controlaba el imperio? ¿Y quién controlaba a los reyes? ¿No era el Papa? No, el Papa no lo controlaba. Bonifacio VIII quiso controlar a los reinos. El Papa suma. Lo que haya hecho Bonifacio, pero que el Papa asuma la fe el imperio o que el rey asuma la fe católica no significa que la iglesia haya manejado a los reyes. No, ustedes hacen esto, no.
asume la fe, pero déjame terminar. Vos decís que la iglesia mataba, no, la iglesia no mataba, la iglesia hacía una inquisición. ¿Vos sabés la cantidad, me podría decir la cantidad de muerte en la Inquisición? Bueno, hay unas fuentes que no son, digamos, que me dicen, no, fueron 6.000, otros dicen que fueron 10.000, otros dicen que fueron 100.000. Muchos dicen que fueron hasta más, otros dicen que fueron hasta menos. E inclusive hasta en las cruzadas también dicen fueron tantos y fueron los cristianos. O sea, todo, hay cifras que no, Bien. no te puedo decir, o sea, yo no te tenés puedo una decir cifra, bien. fueron 10.000, fueron porque no Bueno. puedo, no ¿Y las me tengo, podrías decir o sea, vamos a explicar. una cifra? ¿Me podrías decir una cifra de la cantidad de gente que salvó la Inquisición? No te entendí. ¿Cómo? Repíteme Claro. la pregunta. ¿Me das una cifra? No me podés dar una cifra la gente que mató la Inquisición. ¿Me podés dar una cifra de la gente que salvó la Inquisición? La gente que, perdón, la gente que salvó la Inquisición. Sí. ¿Que se salvó, dices tú? Gracias a la Inquisición, que se salvó de la hoguera. No entiendo tu pregunta. Vos me estás diciendo de que, y ya termino porque son las 2 de la 1 de la mañana, acá estoy con mi esposa. Que no te entiendo muy bien, se oye así como ya va. Y que repíteme la pregunta, que no te entiendo bien porque se oye así como... Vos asumís que hubo mucha muerte en la Inquisición, asumís que hubo muchas muertes en la Inquisición, asumís, ¿sí? Bueno, ahora vos me podrías, y déjame, y termino con esto y te cedo la palabra un minutito y yo termino y cerramos, dale. Okay, claro. ¿Me podrías dar una fuente de la cantidad de vidas que salvó la Inquisición? No te puedo dar esa cantidad porque incluso no puedo darte esa cantidad. Pues. Bueno, te recomiendo un libro. Fueron tantas. Bueno, yo te voy a recomendar un libro, léelo y después me das tu opinión, ¿te parece? Dame el nombre, ¿me das el nombre? Bueno, La Santa Inquisición de Cristian Iturralde. Ok, ya va. Ya, dame un minuto. Inquisición, ¿de quién? De Cristian Iturralde. Yo creo que lo he escuchado. El tribunal más justo de la historia. Tribunal de Misericordia. Sí, yo lo he escuchado. Se lo voy a compartir a la gente acá para que lo vea, para que vean que las perspectivas históricas, o sea, la historia no la define ni yo, ni tampoco un historiador, ¿no? Porque un historiador puede tener otra perspectiva, pero Cristian Iturralde es un historiador, es una persona graduada en Harvard, si no me equivoco, para que ustedes tengan otra apreciación de la historia. La Santa Inquisición, el tribunal más justo de la historia, el tribunal de misericordia. Entonces, bueno, hay dos ópticas. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Querer cerrar con algo? Me gustaría... Bueno, voy a cerrar rápido. Me gustó mucho la charla contigo. Ya por fin te conozco, ya pude hablar contigo. Muy contento por la bienvenida que me has dado. Simple que yo mi percepción, pues, es que no tengamos miedo a cuestionar, no tengamos miedo a decir la verdad como hizo Jesús, ¿no? Que Jesús cuestionó mucho las ideologías, las creencias, y eso lo hizo él y por eso lo mataron. Entonces, lo bueno de esto es que se abre el debate, se puede compartir ideas sin ningún tipo de exclusión, ni ningún tipo de digamos, censura. En eso yo no estoy de acuerdo de que hay que censurar a alguien, sea protestante, sea católico, sea testigo de Jehová, con tal de que aplique bien los argumentos, que sepa muy bien lo que está diciendo, que conozca lo que está diciendo. Entonces es bueno porque uno va aprendiendo y todos los días es un aprendizaje, ¿no? Lo que sí, bueno, no estuve así como que me puse a observar la historia que te dije de los papas y eso, entonces me llamó mucho la atención, empecé a investigar, empecé a estudiar y comencé como que a adentrarme más, cosas que tú debes de saber que muchos católicos no hacen. Muchos católicos no se molestan por investigar, por indagar su origen, su historia. A eso que yo digo, pues,
que hay que estudiar, hay que leer, pues, porque eso es gratis, el conocimiento es gratis, y ahora más que todo en estos tiempos, mucho más, uno puede aprender de los mismos videos de YouTube, contigo, con Santiago, con José Plasencia, que es muy bueno también, con el padre Luis Toro, que es mi paisano, él es de aquí de Venezuela también, aunque no lo he conocido todavía, así, digamos, que hemos hablado así, no, pero me gustaría conocerlo, pues, Bueno. y hablar con él y eso. Yo creo que tú sí lo conociste. Al padre Luis Toro sí, lo Sí, que conocí él estuvo en personalmente aquí en Argentina, creo Argentina. yo. Él Sí, estuvo en Argentina, creo yo. sí, había Y leído yo en una misa. es un excelente padre, un excelente sacerdote aquí de Venezuela, inclusive uno de los mejores sacerdotes aquí, porque ha sido muy crítico, y muy crítico por la cuestión que está sucediendo aquí en Venezuela, que tú debes saber. Sí, sí. Y, ¿Vos cómo y con estás en ese tema en Venezuela? Bueno, tú sabes que igual como está pasando en Nicaragua, no sé si tú has escuchado la noticia de Nicaragua de que han apresado a muchos sacerdotes, no, Sí, sí. no lo iban a dejar hacerse la Semana Santa porque Daniel Ortega los perseguía, porque el argumento de él es que estaban conspirando contra él. Y Sí, tú debes de saber que el comunismo no está de acuerdo con la religión. Tú sabías obviamente que que no. Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Y los Claro. comunistas de izquierda, casi todos, porque muchos son católicos, muchos son cristianos, sí, sí lo Muchos hay, son católicos, muchos pero protestantes. la ideología marxista no. La ideología marxista no es, sino es atea. Tú debes saber que Stalin fue ateo, todo Lenin fue ateo, todo, casi todo. Lo único que no era ateo fue Hitler. Entonces, ellos están en contra de eso. Siempre han estado en contra de la iglesia, siempre. Desde que comenzó el comunismo, estuvo muy en contra de ellos de la iglesia. Y eso lo debes Bueno, saber tú. Muchas gracias y por la oportunidad y bueno, bueno, sé que... no, no, te preguntaba también el tema Y económico, allá está difícil en tu país. yo tengo familia testigo de Jehová y tengo familia católica. Mi Bueno, familia materna es testigo de Jehová y mi familia paterna es católica. Y sé la doctrina exacta de los testigos de Jehová, sé lo que enseñan, sé lo que predican, todo. Inclusive hay unos videos tuyos me ayudaron, hay unos videos tuyos que me ayudaron mucho, que lo hiciste con un anciano, que le enseñaste unos libros y unas cosas que le enseñaste a él, y sí, puede ser. ahí donde yo pude indagar, que y comencé a verlos a ellos también, y bueno, tengo ya tiempo viéndolos a ustedes también. Bueno, bueno, me gustaría cerrar sin dejar pasar algo. Bueno, Okay. sabemos que los pecados de los jerarcas o los errores de los jerarcas no definen si la religión es la correcta, porque pecado tenemos todos, ¿no? Pero a veces pasa que nos concentramos en algunos errores de los jerarcas, pero también la iglesia evitó guerras, vamos a suponer, por ejemplo, con la guerra con Chile. La iglesia, el Juan Pablo II fue mediador entre Argentina y Chile por el canal de Beagle, que íbamos a tener un conflicto bélico, y evitó. Entonces ahí podemos decir que la iglesia salvó miles de vidas. No solamente en ese sentido la iglesia salvó miles de vidas evitando guerras, sino también la iglesia salvó miles de vidas en África, por ejemplo. Vos sabés que la ayuda humanitaria más importante que salva vidas es la iglesia. O sea que la Inquisición no se puede comparar ni un tercio, ni un cuarto, ni un medio, no se puede comparar con la cantidad de millones y millones y millones de vidas que salvó a través de toda la historia la iglesia. No puedo... Aquí en Argentina, por ejemplo, vos sabés que, bueno, yo mismo te puedo dar testimonio de que cuando yo era chico estaba en un orfanato que se llama Mamá Irene, ahora no sé si sigue, Natividad María se llamaba, pero le decíamos Irene a la monja. O sea, la iglesia ha salvado miles y miles de vidas a toda la historia. Que si podemos comparar la Inquisición, que los protestantes agarran de ahí, con la cantidad de miles de vidas que salvó la iglesia, no solamente evitando guerras, con orfanatos, leprosarios, con la ciencia, porque hay muchos científicos que han ayudado a la ciencia y salvaron miles de vidas y eran católicos. No solamente eso, sino con la evangelización de los pueblos, porque vos sabés muy bien que antes de que se cristianizaban los pueblos, aquí había sacrificios humanos. O sea, no se puede negar eso.
Entonces la iglesia salvó millones de vidas. Algunos se centran por algunos pecados de los jerarcas o dicen la Inquisición y se olvidan de la cantidad de miles de millones de vidas que salvó la iglesia. Y por último, me gustaría cerrar con el tema de justamente Inquisición y que nadie podía objetar, me había dicho en un momento. Vos sabés que, por ejemplo, hasta hace un año, vos sabés la fuerza que tenía el feminismo, hasta 2 años atrás, antes de la pandemia. Vos sabés que la fuerza que tenía el feminismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Acusaban a un hombre de abusador y ¿qué es lo que pasaba? Iba preso. ¿Sí? Bueno, hoy no. Hoy hay una Inquisición. Hoy sobre eso, dices tú. Hoy hay una Inquisición, me refiero, hoy se pregunta, se va a inquirir si realmente abusó. Eso es Inquisición, ¿no? O sea, lo que vos me hablaste es de la condena, pero confundís inquirir con condenar quizás. Pero hoy, por ejemplo... Es que eso es así. Eso es así, lo que tú dices es cierto. En Argentina vos sabés que hay muchos casos de denuncias falsas y gracias a inquirir y a preguntar y a hacer esa inquisición, muchas personas fueron absueltas de cargos que se le han puesto por delitos que no cometieron. Pero bueno. Bueno, hay un canal que no sé si es en Argentina, que tú eres de Argentina, de Manuel Danán. No sé si Dano. tú lo ves a él. Sí, bueno, él ha expuesto muchos casos de eso. Inclusive totalmente. Yo lo sigo a él y yo veo eso, lo que tú estás diciendo, eso se aplica mucho allá en tu país. ¿Viste? Eso se aplica acá, mucho. Bueno, pero estaría aquí, bueno, en otro ¿perdón? momento también estaría bueno en otro momento también tocar este tema del feminismo, porque está perdiendo fuerza, porque le están haciendo un daño a la mujer, le están haciendo un daño con las ideologías. Estaría bueno hacer una charlita. Pero mira, escúchame algo, pero Jesús, disculpa que te interrumpa, pero en Alemania, sí, lo que está sucediendo en Alemania, con la iglesia de Alemania, eso está influyendo mucho, mucho el feminismo. El LGBT, el feminismo, te estoy diciendo, por eso es el cisma que está ocurriendo en Alemania, ahorita de esa iglesia, y sí, y estamos de acuerdo, ¿no? Tal cual. Es más, ¿qué les parece? Bueno, en otra ocasión, yo voy a salir en vivo, voy a hacer un programa sobre ideología. Me gustaría primero destruir esos mitos de autopercepción, esos mitos de ridículos, hablar de, también me gustaría, y no quiero que la gente se ofenda, ¿no? Me gustaría hablar de la idiotez de la juventud de la era de cristal de ahora, la generación idiota que hay ahora. ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué busca el Estado en esta generación idiota? ¿Y qué es lo que, a dónde vamos a ir a parar? Eso estaría bueno también charlar. No, disculpa, fíjate que tú mencionas eso, pero recuerda que en tu país se están aplicando muchas leyes que son, digamos, tú debes de conocer, ¿no? Por hablar, acá se puede ir preso. Sí, ¿no? Y entonces aplicas mucho, entonces ese es el problema, ¿no? Y tú hablaste de las ideologías. Hay un peligro de las ideologías, hay un peligro inminente, porque la gente confunde ese término con esa cuestión del fanatismo, con la digamos, que tú tienes que creer esto porque sí, porque es por aquí, y eso es lo que está pasando con el mismo feminismo. Claro, claro. Sí. Yo, en general, yo veo los videos de Nan, pero también leo, ¿no? O sea, me gusta excelente sus videos, excelente sus videos. Excelente. Analizar algunos argumentos y realmente, bueno, hoy, por ejemplo, sé qué es lo que promueve el feminismo. La destrucción de la familia. Y no quiero seguir hablando porque por ahí hay alguno con alguna inclinación diferente a la nuestra, pero en otro video, si quieren, podemos hablar de esto y que no se ofendan. Si no quieren hablar del tema, directamente que no vean el canal. No, claro. Por eso existe la libertad, ¿viste la importancia de la libertad? Bueno, porque acá me imagino que vos sos heterosexual, ¿no? Sí, yo tengo mi esposa. Sí, vamos, claro. Todavía. Sí, bueno, por supuesto. Con respeto, pero con la verdad tajante. No, sí. Y bueno, te voy a pasar los links cuando te los pase y ves todo lo que yo tengo. Sí, pasame los links por mail, dame la información de la que hablamos hoy. Dejo aquí mi mail. ¿Lo dejas en la descripción? 21
un segundito, gmail.com. 21K, un segundito, porque perdón, me había ido un segundito. No, tranquilo. 21. Y una pregunta que te hace rapidito, Jesús. Sí. ¿Ese libro, Maleus Maleficarum, fue condenado por la iglesia? No sé. No tienes idea. Leeré, buscaré información. También le puedo consultar a algunos apologetas católicos y personas, o por ejemplo le puedo consultar al padre Oliver Arrabás. Hay gente que ha estudiado el tema y que habla con propiedad. Yo no te puedo decir si lo condenó o no, si realmente fue un libro escrito. No, si tenías o sea, si tenías algo o habías escuchado de ese libro, si habías escuchado algo. Es la primera vez, te imaginas que son 2000 años de historia. Imagínate. O sea, ¿y cuánto tiempo tienes? ¿Y tú eres toda la vida católico? Yo fui protestante en mi adolescencia hasta mi adultez, más o menos 24. ¿Pero protestante qué? ¿Tú eras testigo de Jehová? Evangélico. Evangélico. Okay. Evangélico. Okay. Y fui a varias ramas evangélicas, pero bueno. Gente. ¿Y nunca fuiste testigo de Jehová? No. ¿Pero sí tenías familia ahí? Sí, mi abuela adoptiva. Y es raro que tu abuela no te metió en las filas de los hermanos testigos de Jehová. Y porque yo de pibito me cuestionaba. ¿Viste? Ajá. Bueno, estoy con mi esposa acá, pero en la próxima te invito a charlar. Hacemos un poquito sobre el tema, mandame la información, hacemos unos 15 minutos, ¿te parece?, sobre el tema de la Inquisición y todo eso, y después hablamos del feminismo y hablamos de la ideología. No, con gusto, vale, un gusto hablar contigo, gente, de verdad. Bueno, un abrazo, espero que hayan disfrutado. Un abrazo para ti. Okay. Gracias por entrar, ¿sí? Y bueno, que Dios los bendiga a todos, cuídense, gente. Chao, chao.